recording is on. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Lema Blanco y soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Da Coruña. Hemos titulado esta comunicación La activación del movimiento social Nunca Máis, análisis de la relación simbiótica entre la ciudadanía movilizada y los profesionales de la información durante la catástrofe del Prestige. Voy a compartir con vosotros mi presentación. Aquí la tenéis. Para contextualizar el estudio que os voy a presentar hoy, quiero remontarme a hace 20 años, a la que es considerada la mayor catástrofe ecológica de España, catástrofe no natural. Nos remontamos al 13 de noviembre del año 2002, cuando el petrolero Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel, zozobró frente a las costas gallegas. El barco se partió posteriormente en dos y causó una marea negra que anegó las primeras playas gallegas, pero que al paso de los días y de las semanas, pues contaminó las playas de todo el Cantábrico y también las playas portuguesas. El 1 de diciembre del año 2002, disculpad, la plataforma Nunca Máis reunió en Santiago de Compostela a 250.000 personas que se manifestaron en protesta por la ineficiente gestión de la crisis por parte de los poderes públicos y también por el silencio informativo al que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno central intentaron someter a la ciudadanía, dado que nunca aportaron información relevante y nunca aportaron información fidedigna sobre el riesgo que podría causar este petrolero y además el alcance del impacto de la marea negra en el momento en el que ésta se hizo, realidad. En definitiva, más de 2.500 kilómetros de costa fue contaminada por esta marea negra causada por el vertido de 64.000 toneladas de fuel. La ciudadanía indignada se organizó y se estructuró a través de la plataforma Nunca Máis, que agrupó a diversos colectivos de la sociedad gallega, no solo a la oposición política, sino también a sectores como el sector pesquero, el ecologista, el educativo, el artístico, que fue tan destacado y luego incidiré sobre él, el sindical, el estudiantil, y miles de ciudadanos que participaron en manifestaciones multitudinarias a lo largo de tres meses de movilización pública. El objetivo de este estudio ha sido conocer las experiencias, las vivencias y las circunstancias que rodearon el tratamiento informativo de la catástrofe ambiental del Prestige, pero poniendo el foco en la perspectiva personal del periodista como mediador entre la realidad y la sociedad. Así, entre los objetivos específicos de la investigación, tenemos en primer lugar estudiar el tratamiento informativo del Prestige, atendiendo a cómo los periodistas afrontaron el reto de informar sobre una catástrofe ambiental y también sobre sus consecuencias sociopolíticas. En cuanto al método, se optó por una aproximación cualitativa, se desarrolló un estudio cualitativo interpretativo en el cual se condujeron entrevistas en profundidad a 9 profesionales de medios de comunicación con sede en la provincia de A Coruña y que tuvieron experiencia directa en la cobertura del desastre o con un alto grado de conocimiento del funcionamiento interno del medio. Estos 9 profesionales pertenecían a medios de comunicación públicos y a medios de comunicación privados. Dos periodistas formaron parte de la plantilla de la Radio Televisión de Galicia,
dos entrevistados formaron parte de Televisión Española y en los medios escritos pues entrevistaron a personas de La Voz de Galicia, La Opinión y El Correo Gallego, 3 medios con una alta implantación y lectura en la provincia de A Coruña, que fue una de las más afectadas por la catástrofe. Los medios privados audiovisuales entrevistó a una redactora del grupo Atlas, que fue el principal grupo informador de la cadena de televisión Telecinco. También se desarrolló un análisis documental acerca de las publicaciones, tanto en Internet como en revistas especializadas y en prensa, a diferentes expertos que analizaron el impacto de Nunca Máis, el impacto de Burla Negra y el tratamiento informativo del Prestige en general. Entre los principales resultados de este estudio se analizó la capacidad que ha tenido Nunca Máis para crear y modificar el agenda setting de los medios de comunicación. Así, Nunca Máis fue una plataforma que se constituyó en noviembre del 2002, el 21 de noviembre del 2002, y que bajo el lema Nunca Máis y empleando una simbología muy representativa de Galicia, como es esta bandera gallega enlutada, pues logró convertirse en un canal de expresión de la sociedad civil y manifestar el hartazgo latente que vivía o que latía en la sociedad gallega. El reto de Nunca Máis ha sido romper la censura informativa. Galicia bullía en ese momento en la indignación y mientras el gobierno central y el gobierno autonómico trataba de ocultar el alcance del desastre, limitando la información y restringiendo la información que se publicaba o que se difundía tanto a través de medios públicos como de medios privados, la indignación se manifestaba a través de pintadas en las paredes, en las vallas, crespones negros, manifestaciones de decenas de miles de personas o incluso pues, otro tipo de convocatorias más creativas, como pudo ser el entierro de cruces frente al mar, las gaiteiradas multitudinarias, tal y como relata en este artículo Ramón Lobo. Cabe destacar también en el proceso de comunicación y en la estrategia de comunicación de Nunca Máis, una plataforma autodenominada A Burla Negra y que ofreció el mejor repertorio de los creadores, de los artistas y que impuso un carácter lúdico festivo a todas las movilizaciones de la plataforma Nunca Máis, ¿no? Se trató de un colectivo de artistas gallegos que logró además el respaldo de la ciudadanía y que ésta respondió replicando masivamente las propuestas del colectivo. Entre otras acciones auspiciadas por Burla Negra y por Nunca Máis, pues tenemos, por ejemplo, el velorio, que consistió en un enterramiento de cruces en la playa del Orzán, la marea gaiteira en Santiago de Compostela, que fue ideada por las músicas gallegas Guadi Galego, Susana Seivade y Mercedes Peón. Tenemos la manifestación de las maletas, en las que miles de personas se congregaron bajo el lema Salvemos el mar o solo nos queda la maleta. Tenemos a Baralla do Prestige, como podéis ver en pantalla, que reproducía una baraja, mejor dicho, con las caras de los diferentes políticos, gestores públicos a los que se atribuía la responsabilidad de la catástrofe. Así, durante la crisis del Prestige, la sociedad civil dio un ejemplo de iniciativa y de solidaridad
que provocó el derrumbe de la imagen carismática del presidente Fraga, la impresionante manifestación convocada por el colectivo Nunca Más y además la aparición de un modo de informar que trasladó la crisis del ámbito local al ámbito nacional e internacional, y así lo reflejaba el politólogo Barreiro Rivas en un artículo publicado en el 2002. En este estudio hemos analizado el tratamiento del informativo del Prestige preguntándole a los periodistas, a una representación de los periodistas que cubrieron la noticia, cómo se sintieron y cómo asumieron el reto de informar acerca de esta catástrofe, ¿no? Y uno de los resultados más interesantes es que ellos se sintieron muy motivados por informar con rigurosidad, por aportar la mejor información posible y disponible, pero que por otro lado también se sintieron espoleados por la propia ciudadanía. Como nos cuenta uno de los periodistas de un periódico privado de A Coruña, ellos percibían que las personas, que la gente estaba leyendo sus informaciones y eso les motivaba, les daba la visión de que la historia interesa y que había que hacerlo bien. También perciben que fenómenos como la marea blanca de voluntarios, que comenzó primero en Galicia y luego se expandió a lo largo del Estado, consistió en un fenómeno totalmente mediático y muchos de ellos dieron cobertura, muchos de los medios gallegos no públicos dieron cobertura a la marea blanca, a esta marea de voluntariado. Trataron de concienciar y dedicaron páginas enteras a los voluntarios porque eran conscientes de que eso podía motivar la llegada de más voluntariado. También preguntamos acerca de cuál ha sido el papel de la prensa en la activación de Nunca Más. Aún así, existe una cierta coincidencia en la opinión de todos los entrevistados acerca de que la intensa cobertura informativa del desastre provocó que mucha gente saliese a la calle, como nos cuenta otro periodista de un periódico de la provincia. Evidentemente, nos dice, Nunca Más tenía parte del apoyo espontáneo, era una iniciativa espontánea de barrios, de ciudades, pero Nunca Más se basó en los medios de comunicación para difundir su tema. Y la amplitud de la cobertura informativa ha tenido mucho que ver, según los participantes en este estudio, con que la gente reaccionase, con que la gente saliese a la calle, se movilizase, se manifestase en contra del gobierno. Por ejemplo, uno de los periodistas recordaba que consiguieron que el periódico les diese muchísima cobertura, otorgase muchísima cobertura al movimiento Nunca Más, no por hacer una lectura política del movimiento, sino porque les parecía algo destacado, algo emergente, pero muy infrecuente y espontáneo en Galicia. Reconocen que el PP trató de politizar el movimiento Nunca Más porque les estaba haciendo daño, trató de aportar una visión de que Nunca Más pues, estaba movilizado únicamente por un partido político de la oposición, pero los periodistas dieron cuenta de que en las reuniones de estas plataformas estaban incluso presentes grupos de la sociedad teóricamente opuestos, como podían ser los ecologistas y los pescadores. Existe también el convencimiento por parte de todos los participantes, de los periodistas entrevistados, que la acción de Nunca Más causó un efecto muy negativo en la imagen de los gobernantes, especialmente
en la imagen de los gobernantes gallegos del Partido Popular, en este caso que ostentaba tanto la presidencia del gobierno en Galicia como en España. Por ejemplo, la reacción que tuvieron determinados medios de comunicación públicos y algunos privados hacia Nunca Máis al transcurrir una serie de semanas ha sido o fue el intento de desactivación de este movimiento social. ¿Cómo lo intentaron hacer? Pues lo intentaron hacer a través de la vinculación del movimiento con una determinada orientación política. Nos cuenta, por ejemplo, este periodista de un periódico de A Coruña que recuerda con gran intensidad la manifestación de las maletas, la recuerda como una manifestación que fue muy exitosa, muy numerosa, pero que en aquel momento ya coincidía con una época en la que el medio no quería dar el mismo realce a toda la modificación y de hecho quería frenar la movilización social, ¿no? Y nos cuenta que el periódico publicó que Nunca Máis era del BNG y trató además de reflejar aquellas directrices del gobierno en contra de esta plataforma ciudadana, ¿no? Por ejemplo, en esta cita que podemos leer, vemos que se hace referencia a la denuncia de un sindicato, del sindicato Manos Limpias, al colectivo, a la plataforma Nunca Máis, una denuncia que trató de arrojar la visión de que hubo un problema de solvencia económica en este movimiento, ¿no? Y que en este caso el periódico lo dio a 4 columnas y en portada, ¿no? También los periodistas de la televisión pública, en este caso de la televisión española, hablan de diferencias entre el trato informativo que se le daba a Nunca Máis cuando la cobertura la realizaban los profesionales de la Delegación Territorial de Galicia y cuando la información la cubrían directamente los compañeros de Madrid, de Radio Televisión Española de Madrid, ¿no? Dice, hace cosas para varios telediarios, sacas fotos potentes del chapapote y salen o no salen finalmente en los telediarios. La cúpula te mandaba también a hacer noticias como lo del tema de Nunca Máis y Manos Limpias. Y desde aquí se dijo que no. Recordemos que en aquel momento, al frente, por ejemplo, de los telediarios, pues se encontraba un periodista por todos conocidos que era Alfonso Urdaci. En conclusión, podemos reconocer que Nunca Máis logró romper el monopolio del gobierno en la configuración de la agenda setting de los medios. Nunca Máis logró, a través de una estrategia muy poderosa, muy potente y muy eficaz de comunicación, logró en primer lugar encontrar un hueco en los medios de comunicación, en las portadas, en los titulares y en los telediarios, y por otro lado logró también llegar a la ciudadanía y convocar de manera multitudinaria a la población, no solo en Galicia, sino también, por ejemplo, en una grandísima manifestación que se celebró en la capital madrileña. Por ello, Nunca Máis recibió el premio de la Universidad Ramon Llull al mejor comunicador del año. Si bien es cierto que la mayoría de los periodistas no establece una relación causa-efecto entre la información y la emergencia de Nunca Máis, sí se deduce de las entrevistas la existencia de una relación simbiótica entre Nunca Máis y los periodistas gallegos que contribuyeron no al surgimiento del movimiento, pero sí a la generación de un determinado estado de opinión. Y finalmente, Nunca Máis
fue inspiradora, además de estrategias de comunicación de plataformas posteriores, como la plataforma No a la Guerra en contra de la guerra de Irak en el 2003 o incluso, como reconocen algunos expertos, del 15M en Galicia. Muchas gracias por vuestra atención y si que estáis interesados en los resultados de este estudio podéis escribir un correo electrónico a mi email, que es isabel.lema@udc.es.